Gracias. La verdad es que voy a tardar mucho menos, voy a tardar 20 minutos, aunque el tema es totalmente nuevo. Hay dos preguntas que todos los ginecólogos nos habremos hecho muchas veces. ¿Por qué la candidiasis recidivante? ¿Por qué esta señora está continuamente con candidiasis y no esta otra? O, por ejemplo, ¿por qué una mujer con HPV tiene HPV persistente cuando ha tenido pocas relaciones y su prima, que ha tenido muchas más relaciones y es mucho más de riesgo, no lo ha tenido, o si lo ha tenido enseguida ha creado y lo ha destruido y ha tenido un aclaramiento precoz? Por fin estamos viendo la luz, estamos viendo y comprendiendo por qué existen esas infecciones persistentes y recurrentes. Y es un tema relacionado con la inmunidad local. La inmunidad local, la vagina, va por libre, tiene su propia inmunidad. Y entonces les voy a hacer una breve historia de todo lo que se está desarrollando. Dentro de 5 años, el diagnóstico será muy sencillo. Hoy por hoy todavía es investigación la mayoría y se podrá saber la razón por la que existe ese riesgo aumentado. Fíjense que esto va a ser la agenda, conceptos generales sobre la inmunidad, muy generales, la inmunidad vaginal, que es quizá el fuerte más interesante, la inmunidad, las infecciones y la relación con la inmunidad y nuestra experiencia. Esto es, como ven ustedes, la inmunidad, que es la inmunidad adaptativa, y la innata, que es muy importante y que deberíamos, y ahora mismo con la pandemia de COVID se ha superado claramente, pero para que conozcáis, existe una inmunidad adaptativa que es influenciada por la inmunidad innata, y después existen las típicas barreras físicas que tenemos. Entonces vamos al grano, vamos a lo importante. Miren ustedes, lo primero es la importancia de los lactobacillus. Hoy ya se dividen en grupos. Está el grupo saludable, en el que más importante, lo conocen bien, es el Lactobacillus crispatus. Nosotros ya determinamos en España la cantidad de lactobacillus y el tipo de lactobacillus vaginales. Es decir, es uno de los puntos que hay. Es como un antibiograma, pero en lactobacillus. Entonces, en el grupo 1, 2 y 3, que es el Lactobacillus crispatus, el Gasseri y el Lactobacillus jensei, son los más importantes y saludables, mientras que, si se dan cuenta, a la derecha de todo sería el grupo más patológico. Pero quizá lo que no sabíamos es que todo esto y toda la inmunidad está tremendamente influenciada por las hormonas. Si se dan cuenta, en esta diapositiva, la zona premenstrual es en donde hay menos inmunidad. ¿Cuántas veces nos han dicho las pacientes que es el momento que empiezan a tener esa candidiasis recidivante alrededor? Entonces ya sabemos, hormonas influyen la inmunidad. Y en la inmunidad se darán cuenta que están desde las metaloproteasas hasta cualquier factor de crecimiento que existen y todo lo que pueden ser todos los niveles de proinflamatorios e inflamatorios. Pero esta diapositiva es para quedársela grabada. Los estrógenos mejoran muchísimo la inmunidad y la segunda fase, con la progesterona, disminuye la inmunidad vaginal. Y eso sería el resumen, cómo influyen los diferentes grupos de hormonas en los diferentes tipos de inmunidad y su respuesta. Ojo, la peor de todas, que disminuye más la inmunidad, es la prolactina. La prolactina sí altera todo lo que es el concepto de inmunidad local vaginal. Y no les extrañe que una mujer con estrés tiene la prolactina más alta, tiene más riesgo de infecciones vaginales. Ese concepto que teníamos en nuestra cabeza del estrés y las infecciones vaginales es verdad, a través de la prolactina. Son datos que realmente ahora son curiosos y muy bonitos. Sí que es cierto
que claro, todo el mundo ha pensado en la vagina, en las 3 capas, ¿verdad? En el epitelio, en la lámina propia y la muscularis, cuando realmente en la vagina deberíamos de verla que encima del epitelio hay citoquinas, péptidos, tenemos adhesina, tenemos enzimas, tenemos lactobacillus. Es decir, la imagen que tenemos de la típica diapositiva de la vagina va a cambiar de una manera drástica y se va a hacer una imagen mucho más sofisticada y científica. Fíjense que el sistema inmune de la vagina, pasando por los linfocitos C, los linfocitos B, lo tienen aquí ustedes, y de eso voy a hacer un repaso somero. Son términos que posiblemente la mayoría lo van a ver por primera vez. Luego se van a tener que empezar a ver esta terminología. Lo primero, las defensinas. Sí, en el futuro determinaremos defensinas vaginales, que son unas proteínas producidas por las células epiteliales y algunas están hormonalmente reguladas y producen bacteriolisis. Es decir, cuanto más defensinas, menos riesgo de tener infecciones vaginales y menos riesgo que se asiente el papilomavirus. Dicho de otra manera, que si supiéramos incrementar la producción de defensinas, estaríamos felices. Y por ahí van los tiros. Van los tiros por determinar defensinas y cómo incrementar la cantidad de defensinas. Otro de los puntos son los inhibidores de las proteasas. Inhiben las proteasas, destruyen también el virus del SIDA y los nerviosos se reducen con la vaginosis bacteriana. Eso es lo que se sabe. Luego es otro parámetro tremendo. Pero quizá los más importantes son estos dos. Son los componentes solubles de la leptina que se unen a la manosa, que se llaman MBL vaginales, y los componentes asociados a los receptores Toll-like, que se llaman TLR. Ambos son tremendamente influenciables y tremendamente volubles. Pero, fíjense ustedes, cuando está bajo el MBL, el mannose binding lactin, aumenta la cándida. Luego ya nos ha orientado que la candidiasis recidivante tiene una relación directa con la MBL. El siguiente punto es, ojalá supiéramos incrementar el MBL porque evitaríamos la candidiasis. Pero esto produce un placer tremendo a los grupos de investigación, porque ya tenemos una orientación directa a qué hacer y cómo hacerlo. Y lo mismo podría decir de los receptores Toll-like. Son receptores situados en las células epiteliales. Se han descubierto un montón, aquí pongo 11, pero antes de ayer leí otro, o sea que son 12, forman parte del sistema inmunitario innato y estimulan una variedad de respuestas inmunitarias, de tal manera que si yo puedo incrementar el número de receptores Toll-like, evitaría de una manera tremenda las infecciones. Han visto que es un mundo que hasta ahora parecía desconocido, pero que nos da a nosotros los ginecólogos nos da muchas salidas, porque si hay algo que te desespera es la candidiasis recidivante y un HPV persistente que sin tener nada más que un ascus muchas veces acaba en una conización, porque estás harto, la paciente está harta, tú estás harto, todos estamos hartos. Y eso es un tema que va a acabar. Claro, cuando uno mira las diferentes infecciones, sí que es cierto que hay una relación directa de la vaginosis bacteriana con muchos motivos del origen étnico. Por ejemplo, en Europa tenemos menos vaginosis bacteriana que en Estados Unidos. Luego, por lo tanto, eso es uno de los puntos. Nosotros tenemos más candidiasis, ellos tienen más vaginosis bacteriana. Tiene mucho que ver el estrés, que cuando te dice la mujer, ¿por qué me cambia continuamente el pH vaginal? Oiga, señora, si tiene usted estrés le va a cambiar continuamente. El tabaquismo, la comunidad microbiana que existe. E imágenes como esta, más sofisticadas,
son las que vamos a ver de la disbiosis, de las alteraciones del lactobacillus, en el cual nos va a poder explicar realmente el procedimiento que hay, igual que todos los factores inmunológicos que pueden influir la vaginosis bacteriana. Y yo creo que es un tema que realmente conocen y sabemos todos. La cándida realmente hoy por hoy, como les he explicado, es tremendamente, está enfocado totalmente su mejoría o su prevención a la mejoría de la inmunidad vaginal, y entre ellas me gustaría hablar de la interleuquina 1 beta, que producida por las células epiteliales, que en respuesta a la cándida, cómo conseguir precisamente aliviar estas interleuquinas. Yo creo que hay otra que verán ustedes abajo que se llama la candidali, sí, que son moléculas predominantemente que señalan el daño de las células epiteliales que conduce a la activación de las células epiteliales, que es otro parámetro. Claro, yo entiendo que una mujer que tiene más de 3, 4, 5, 6, 7 candidiasis cada 6 meses, en el futuro sí se hará cualquier estudio para conseguir la prevención, porque hoy por hoy todavía el único tratamiento es darle continuamente antifúngicos vaginales o algunas veces cambiarlos por la vía oral. Este tipo de imágenes son las que explican todas estas patologías. Está muy bien desarrollada la investigación, luego por lo tanto que lo sepan. Y bueno, ¿y qué les voy a decir del SIDA, por una parte, y que hoy también tiene muchísimo que ver con el microbioma? Les contaba yo el otro día, lo último que hay, se van a escandalizar, pero que es el trasplante de flujo vaginal. No lo han oído mal. Coges flujo vaginal de una mujer sana y se lo pones a una paciente de riesgo. Trasplante vaginal, trasplante de flujo vaginal. Han oído bien. Y no es raro. Si se acuerdan ustedes, ya hay trasplante de todo lo que es la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, en la vagina parecería lógico, y ya hay 2 papers que hablan del trasplante de flujo vaginal. Luego yo sí me veo en el futuro sacando de aquí y poniendo aquí, qué horror. Pero eso será, eso será. Entonces, bien, imágenes, por lo tanto, del sistema inmune vaginal se van a hacer normales. Yo creo que es una charla de futuro para los investigadores jóvenes, para los que quieran trabajar en este campo, porque esto no va a ser lo mismo dentro de nada de lo que estamos explicando en la actualidad. Y por lo tanto eso lo quería decir. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues sí, señores, claro que estamos investigando. Nosotros, por ejemplo, ahora, este es un gel que le llamamos Papilocare, pero también hay otro muy semejante que se llama Palomacare, que es para el papiloma humano. ¿Qué estamos haciendo? Intentar aumentar las defensas locales para que la propia paciente aclare cuanto antes el papiloma, el virus del papiloma humano. Claro, si se dan cuenta de lo que estamos haciendo ahora, que es lo que se debe de hacer, pero la paciente se queda un poco impresionada. Toda una paciente que le has hecho un PCR o una citología y te dice que tiene un ascus, que tiene una colposcopia, que le haces una biopsia y que te dice que efectivamente es de bajo grado y que tiene, me da lo mismo, el 16, el 18, cualquiera de las cepas que quieran, la dice: señora, váyase y venga dentro de un año, porque en un 80 o 90% lo va a aclarar. Entonces, claro, la señora se va de la consulta diciendo: este es un imbécil. O sea, me dice que tengo un virus de transmisión sexual que produce cáncer y me está mandando a casa. Pues sí, es lo que hacemos, ¿no? Es el protocolo. Si es de bajo grado la lesión, la tienes que mandar hasta dentro de un año, porque muchas se aclaran. Entonces sacamos este gel para, por lo menos, es darle un tratamiento
y ver si realmente disminuye o conseguimos un aclaramiento. Entonces, lo que sí vimos, y sí se ha conseguido, ha salido ya 3 o 4 publicaciones, es un tratamiento eficaz. ¿Y a través de qué? De aumentar las interleuquinas, que esta es la diapositiva. Lo hemos hecho también con la TNF-alfa, con la TNF-beta, con el interleuquina 1B, con la interleuquina 1-beta, y realmente es apasionante. Y eso sí, ya lo tenemos en práctica en Europa, se está vendiendo muy bien. Es decir, a la señora con lesión de bajo grado o simplemente HPV positiva, sin ningún tipo de lesión, le mandamos este gel con 2 componentes. Primero, para disminuir su estrés, sabiendo que le estás dando un tratamiento, y segundo, porque sí que hemos demostrado que aumentamos por 2 el aclaramiento a los 6 meses. Cosa que es un tema muy importante. Finalmente, decirles otra cosa que viene, que es impresionante. Es, gracias a un chip, intentar tener un modelo de enfermedad vaginal, que es lo que estamos investigando ahora. Nosotros tenemos un chip en el cual hoy por hoy imita lo que pasa en la vagina y las diferentes patologías. Vaginosis bacteriana, la pones en el chip, y entonces la actuación de ese chip y los datos que te da ante cualquier tipo de sustancia que le pongas te dice la realidad. Entonces estos son manejos de los chips, es decir, que con un ordenador estás haciendo investigación sin tener que ir a investigación humana. Este es un modelo que se llama Vagina on a Chip, que está desarrollado en la Universidad de California, pero en contacto con la universidad nuestra, y por lo tanto ya estamos creando diferentes modelos de enfermedad. El virus, posiblemente coronavirus, que tenemos hoy por hoy, proceda de algo parecido a esto en China, ¿no? Que realmente hoy se consigue unas imágenes a través de los chips de hipotéticas patologías sin tener que hacer ensayos clínicos en humanos, que eso es el gran desarrollo que estamos teniendo en la actualidad. Bien, como ven ustedes, imágenes como esta, y yo creo que esta es la última diapositiva, son las que van a cambiar totalmente. Concepto de inmunidad vaginal, quédense ustedes que lo que nos viene es a tranquilizar y a entender por qué esas infecciones tan persistentes en algunas personas, porque entre otras cosas, como han visto, simplemente el estrés crea una alteración de la microflora y una alteración de todas las interleuquinas vaginales y facilitan la infección. Todo ese tipo de cosas vienen a contestar tantas preguntas como hemos tenido. Y por eso quería concluir que sabemos la gran importancia de la inmunidad en pleno estudio de marcadores, porque esto lo que van a ser son marcadores que van a salir próximamente. Ahora lo que hay que hacer es rebajar el precio de los marcadores, eso es lo importante, y en la práctica clínica pensamos que se va a incorporar no más allá de 5 años. Y esto ha sido lo que quería contarles. Muchas gracias.